¿Cómo están, hermanos, hermanas? Nos da mucho gusto saludarlos. Nos da mucho gusto que podamos seguir juntos buscando la presencia de Dios. Ya llevamos, esta es la 11ª semana, ya más de 10, imagínense, en que hemos estado llevando la palabra de Dios a través del internet y ustedes congregándose, buscando al Señor. Y sabe, hermano, hermana, debemos continuar así, en esa pie de lucha, debemos seguir buscando del Señor, debemos seguir con esa hambre y con esa sed de la palabra de Dios. Y para ello yo le voy a pedir que empecemos este tiempo con una oración, que le pidamos al Señor su presencia. Así que ahí donde tú estás, oremos al Señor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias porque tú estás en todo lugar, Señor. Porque tu iglesia, Señor, no es un auditorio, es el grupo de las personas, Padre, que unidos buscamos del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Y aunque estemos, Señor, lejos físicamente, estamos juntos en el Espíritu, orando en tu presencia y buscándote, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos la fortaleza de tu Santo Espíritu, Dios. Yo necesito que me llenes de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que pongas tu Santo Espíritu en mí, Señor, para que pueda yo dar fruto espiritual, Padre. Dígale ahí al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, pon en mí tu Santo Espíritu, Dios. Y ayúdame, Señor, a hacer morir lo terrenal y las obras de la carne, Señor, el egoísmo y el pecado, Padre. Y por el contrario, que esté el amor, la paciencia y el gozo. Que esté, Señor, la bondad, la benignidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque te tenemos, porque podemos estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, le quiero dar un anuncio rápido. Si usted necesita un devocional, ahí en las oficinas de la congregación está el vigilante, aunque las oficinas están cerradas. En las oficinas está el vigilante y le puede usted comprar ahí un devocional o los que necesite para su familia. Así que si se puede dar una vuelta por ahí, por las oficinas, ahí en Emiliano Zapata, y puede adquirir ahí sus devocionales. Y nos llena de gozo saber que se han adquirido más de 1000 devocionales. Vemos que han seguido ustedes ahí pegados al Señor y a la palabra de Dios, y eso nos llena de gozo. También vemos muchas reproducciones en los videos que están saliendo de los niños, de las reuniones generales como esta, de las reuniones de jóvenes, y nos da mucho gusto saber que ahí estamos todavía fuertes en el Señor y buscando de la presencia de Dios. Nos llena eso de gozo. Y hablando un poquito acerca de este tema, vamos a darnos cuenta que está sucediendo no solamente en la sociedad mexicana, sino en varias sociedades, sobre todo en países latinoamericanos, una situación muy, muy dolorosa. Y es que en este confinamiento sucede que crece el índice de violencia intrafamiliar, de pleitos, que incluso llegan hasta los golpes y la violencia. Y sucede entonces que cuando en un hogar no está la presencia de Dios y en un hogar no está el fruto del Espíritu Santo, pues cuando empieza a haber una convivencia tan prolongada, empiezan a suceder problemas muy fuertes. Y cuando estaba pensando en este tema y estaba yo leyendo esas estadísticas tremendas, horribles, en nuestro país ha subido de una manera impresionante la violencia intrafamiliar y las llamadas de auxilio a la policía por violencia intrafamiliar, tremendo, y es algo que debemos nosotros a toda costa siempre tratar de evitar, y tratarlo de evitar llenos del Espíritu Santo, que no gane sobre nosotros las obras de la carne, que son los gritos, los pleitos, las divisiones, sino al contrario, que esté en nosotros el fruto del Espíritu. Y fíjese que leyendo la palabra de Dios me di cuenta que en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el que le llamamos Padre Nuestro, vienen ciertas características, vienen ciertas enseñanzas muy profundas que aplican excelente, perfecto para este tiempo. Y le voy a pedir que juntos podamos leer ahí en el libro de Mateo. Si me ayuda por favor a abrirlo, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9. Mateo
capítulo 6 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Y dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien. Vemos esta hermosa oración que el Señor nos enseñó. Unos cuantos versículos antes, dice la palabra de Dios en el versículo 7, capítulo 6, versículo 7, no uses vanas repeticiones, si no uses palabrerías. Y después enseña el Señor esta oración. Entonces claramente no es para que nosotros simplemente la repitamos, sino es un ejemplo de un modelo de oración que nosotros debemos seguir. Pero nuestra oración debe ser una plática con el Señor, no una vana repetición. Nuestra oración debe ser una plática con Dios en la que abres tu corazón y con ese respeto y con esa honra hacia nuestro Padre Celestial vamos a Él y le exponemos nuestras necesidades. Es un tiempo también de comunión donde tú agradeces al Señor con adoración y el Señor te bendice con su amor como hijo, como hija de Dios. Y es un tiempo hermoso en la presencia de Dios, la oración. Y esta es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Pero fíjese que hay algunas características que enseña el Señor Jesús que una persona llena del Espíritu Santo tiene, una persona con madurez espiritual tiene y que puede ser un factor de unidad para su hogar. Y por eso esta charla se llama ¿Cómo ser un factor de unidad? ¿Cómo ser un factor de unidad? Y no ser yo el que provoca divisiones, pleitos o incluso tremendo violencia, ¿verdad? Y sabes, lo primero que podemos nosotros ver aquí, ¿sí? Y por lo general nosotros cuando predicamos, yo le predico siempre 3 puntos porque está bien estudiado que 3 puntos es lo que más se queda en la memoria y lo que más se puede recordar. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener 3 puntos y después vamos a terminar y vamos a cerrar con uno más que se añade. Primero, número uno, para que yo sea un factor de unidad en mi casa, para que yo sea un factor de unión familiar en mi hogar, número 1, pida perdón. Número 1, entonces, pida perdón. Pida perdón. ¿Qué significa esto? Aquí dice en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas. Fíjese que nosotros cuando nos equivocamos, ¿sí? Cuando un varón, una mujer de Dios se equivoca, comete un error, cuando lastima a alguna persona con alguna palabra, ¿sabes? Debemos nosotros primeramente pedirle perdón a Dios. Tú y yo, hermano, hermana, debemos aprender a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Ahí es donde se quita, hermano, hermana, la condenación. Ahí es donde se quita ese peso de encima de la acusación y donde somos nosotros libres. Y hablando exclusivamente de las relaciones familiares, sí, por supuesto también esto aplica a otro tipo de relaciones interpersonales, pero en las relaciones personales, una costumbre que todos nosotros debemos tener es pedir perdón por las cosas que hacemos. Muchas veces porque sin querer lastimamos, porque muchas veces por falta de paciencia hacemos cosas que lastiman a nuestra familia. Y a veces dices una palabra que lastima el corazón de tu esposa, a veces dices una palabra que lastima el corazón de tus padres. ¿Sí? Sabes, hermano, hermana, cada uno de nosotros debemos aprender primeramente a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Eso es quitar
el orgullo, y es una parte muy importante para que nosotros podamos madurar espiritualmente y ser un factor de unidad familiar en nuestro hogar. Esa madurez de quitar el orgullo y de poder reconocer que en algún momento nos equivocamos. Casi siempre nosotros queremos que la gente nos pida perdón por los errores, pero nos cuesta mucho trabajo pedir perdón por los errores que nosotros cometemos. Y una parte importante de la vida cristiana, de la madurez en Cristo Jesús, es poder reconocer que no somos perfectos y poder reconocer cuando nos equivocamos y decirle a la persona que en algún momento pudimos haber ofendido, decirle perdóname. Empiece usted siempre pidiéndole perdón a Dios para quitar esa condenación. Y si usted cometió un error o incluso si cometió un pecado, vaya ahí a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Así que si tú vas a la presencia de Dios, no te va a echar fuera. Tú dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, quizá por este tiempo, Señor, perdí la paciencia y le hablé mal a mi esposa. Perdóname, Señor. Perdónale, le hablé mal a mi esposo. Perdóname, Señor, le hablé mal a mis hijos. Perdóname, Señor. Y después vaya y arregle la situación y dígale a su esposa o a su esposo, y discúlpame. Esas palabras, discúlpame por lo que dije. Si trataste mal a tu hijo, dile, oye, yo te quiero mucho, perdóname si por falta de paciencia te traté mal, discúlpame. Eso es un paso de fe, eso es un paso de fe en la presencia de Dios cuando tú le pides perdón, y también es un paso de madurez espiritual cuando nosotros podemos reconocer nuestros errores, quitar el orgullo del corazón. ¿Sabes? Cuando pidas esa disculpa, ese perdón a Dios o a tu familia cuando te hayas tú equivocado, que exista en ti un genuino arrepentimiento, que no sea algo fingido, sí, que no sea algo, porque lastima mucho cuando alguien pide perdón de una manera fingida y repite otra vez más el mismo error. Pero cuando en tu corazón está un genuino arrepentimiento por haber lastimado a Dios o por haber lastimado a alguien, entonces vas y te pones bien con esa persona, te acercas y le dices, perdóname, pero con un genuino arrepentimiento, ya no quiero volver a hacer esto que hice, no quiero volver a lastimarte de esta manera como lo hice, y que sea un arrepentimiento genuino. Y después dice, número 2, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Número 2, así como tú pides perdón, también tienes que perdonar cuando otra persona te ofende. Para poder nosotros, hermanos, ser un factor de unidad, para que en lo que a ti respecta exista paz y estés en paz con todos, así como pides perdón, también debes perdonar. Así como buscas el perdón de Dios, también tú debes perdonar a los que te han ofendido. Si Dios nos ha perdonado tanto, dice ahí el mismo Señor Jesucristo en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes, hermano, hermana? Perdona de todo corazón. Perdona. Y le voy a leer 2 versículos acerca de cómo debemos nosotros perdonar, que nos van a enseñar muchísimo. El primero de ellos, le voy a pedir, anótelo. Ahí en su apunte está en Lucas capítulo 17 versículo 3 y 4. Lucas capítulo 17 versículo 3 y 4, se lo voy a leer. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Impresionante lo que nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Lo que nos está diciendo es perdona siempre. Si arrepentido se acerca a tu hermano y te dice perdóname por lo que hice, perdónale, hermano, hermana. ¿Y sabes por qué el Señor nos pide que nosotros perdonemos? Porque el más bendecido a la hora de perdonar es el que perdona.
De lo contrario, puedes hacer que el pecado de otra persona genere una raíz de amargura en tu corazón y genere que tú te alejes de la gracia y de la presencia de Dios. ¿Sabes? El perdón, cuando nosotros decidimos perdonar, en realidad, hermano, hermana, estamos siendo nosotros libres. El que más se libera, el que más bendecido es el que perdona. Por eso Dios nos lo pide. Por eso Dios nos lo pide. Ahora, ¿sabe una cosa? Lo que usted decida hacer con una relación no tiene nada que ver con el perdón. Le voy a poner un ejemplo bien claro, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, en una relación matrimonial, una persona que cae en adulterio, ¿de acuerdo? Sí, cae en adulterio. Bueno, sí, el perdón es algo que Dios nos lo pide. Ahora, la decisión que la persona tome, el que fue ofendido, de continuar o no, eso es distinto. ¿Sí? Si la persona decide perdonar y restaurar la relación, pues qué bendición. Si la persona decide perdonar pero seguir su camino aparte de la persona, pero el perdón es la parte que es obligatoria. No se puede ir y tomar un lugar y separarse de la persona y irse con todos los rencores, porque entonces estaríamos cayendo en un error. Estaríamos nosotros llevándonos esa raíz de amargura. ¿Sabes? El perdón es obligatorio. Lo que decidas hacer, eso de acuerdo a la palabra de Dios, tienes diferentes caminos que tú puedes escoger. Por supuesto, si el esposo, por ejemplo, fue el que agredió y cayó en un adulterio y está genuinamente arrepentido, yo le recomiendo ahí a la hermana que le perdone. ¿Verdad? Si es un genuino arrepentimiento, pues el perdón es parte esencial o obligatoria dentro de lo que nos está enseñando aquí el Señor. Pero si verdaderamente hay un cambio en el corazón de ese varón y puedes continuar esa vida y puedes ser una familia y puede continuar siendo el proveedor de tu hogar y puede continuar siendo el padre de tus hijos, pues qué bendición que fuera así, si está genuinamente arrepentido. Pero sabe, hermano, lo que se decida con la persona, ¿sí?, es independientemente del perdón. El perdón es obligatorio. El Señor Jesucristo nos dijo: perdona las ofensas para que tu Padre te pueda perdonar. Hay veces, hermano, que quizá la persona que te ofendió ya no está en tu vida, o quizá inclusive ya puede haber fallecido. Muchas veces hay personas que tienen mucho rencor hacia sus padres, algunos de ellos le abandonaron, etcétera. ¿Sabe? Usted tiene que perdonar para ser libre. Y usted tiene que perdonar para no repetir las mismas historias con sus hijos, para tener un corazón limpio. Por eso el Señor nos dice: el perdón no es opcional. Por supuesto, lo que usted haga después, ahí Dios le da varios caminos, varias decisiones. Puede tomar usted una consejería, pero el perdón, todos nosotros debemos perdonar. Hay una parte que me impresiona en la Biblia, y en el libro de Isaías, si quieres anotarlo, este versículo, Isaías 43, 25, dice el Señor: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes, hermano, hermana? Aquí el Señor está diciendo: imagínate si yo guardara rencor de todos los pecados de la humanidad, ¿sí? El Señor estaría con un corazón que no sería bueno, imagínese. Pero el Señor dice: por amor a mí mismo, yo perdono las rebeliones y borro y no me acuerdo de la maldad. Así debemos ser nosotros, hermano. No debes permitir que las heridas del pasado estén afectando tu presente y tu porvenir. Debemos perdonar y ser libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, nosotros debemos decir: yo soy una persona que nació de nuevo y todas esas ofensas que me hicieron en el pasado están perdonadas. Y en el nombre de Jesús yo voy a seguir con un corazón limpio para no repetir las mismas historias a causa del juicio o a causa de la amargura. Perdonemos. El Señor dice: por amor a mí mismo. ¿Sabes? El más bendecido siempre es el que perdona. El más bendecido. No es el perdonado, es el que perdona. Entonces hemos visto aquí en un solo versículo, hemos visto
para mantener nosotros esa unidad familiar. Debemos pedir perdón cuando nos equivocamos, tener esa humildad, quitar ese orgullo, y si te equivocas, reconócelo y pide perdón con un genuino arrepentimiento. Y cuando alguien se acerque a ti con un genuino arrepentimiento, perdónale. Y en ese momento vamos a ser nosotros un factor de paz y de unidad. Ahora bien, como punto número 3, como tercer punto, sabes, hermano, la gran mayoría de las veces las dificultades en el matrimonio, ¿sí?, los problemas vienen por el estrés que causan las cuestiones exteriores, como por ejemplo los trabajos, o cuando hay problemas económicos. Eso genera gran problema, genera ahí fricciones entre el matrimonio y entre la familia. Cuando una persona está cargada, está atribulada por sus problemas, que pueden ser en el trabajo, que pueden ser financieros o económicos, ¿sí?, empieza a haber escasez, empieza a haber problemas. Bueno, ahí empieza a haber mucho roce. Y nosotros, hermano, hermana, aquí tenemos que aprender algo que también nos enseña el Señor en esta oración, en esa oración diaria, en esa oración que nosotros debemos hacer, y es descansar en el Señor. Fíjese en el versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora lea conmigo el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese ahí dos oraciones, dos frases en la oración de nuestro Señor Jesucristo: el pan diario y líbranos del mal. ¿Cómo cae bien esas palabras en estos tiempos? Señor, provee mi casa, Dios, provee mi casa. Ese estrés que muchas veces hay a causa del trabajo es lo que genera tremendos pleitos y fricciones. Ese estrés también, esa aflicción que hay de no contagiarse, de el temor que hay por esta enfermedad esta pandemia que está en el mundo entero. Sabe, hermano, hermana, nosotros debemos aprender a descansar en el Señor. Si estamos todos atribulados, vamos a ser parte del problema y de los pleitos, pero si aprendemos a descansar en el Señor, a llevar nuestras cargas: Señor, estoy intranquilo por mi situación de trabajo, estoy nervioso de que vayan a recortar mi puesto. Por favor, Señor, tú eres quien provee mi vida. Ayúdame, Señor, ayúdeme. Cuando dice: Señor, tengo que salir a trabajar y te pido, Señor, que estés conmigo. Líbrame de todo mal. Líbrame, Señor, de esta peste en el nombre de Jesús. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Sabe, hermano, hermana, cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Trabajamos, hacemos nuestra parte con esfuerzo, con valentía, con honradez. Pero sabe, hermano, hermana, descanse en el Señor, descanse en el Señor. No ande cargado, no ande ansioso, descanse en el Señor. Esa ansiedad, esas cargas muchas veces generan también tremendas fricciones en los matrimonios o en las relaciones entre padres e hijos. Ore al Señor y lleve sus cargas. Si está nervioso por alguna situación nerviosa, lleve sus cargas delante del Señor, que Él le hará descansar en el nombre de Jesús. Él le hará descansar en el nombre de Jesús. Sí, y les decía yo que le iba a dar yo 3 puntos y uno más, un cuarto. Tanto al principio de la oración nuestro Señor Jesús como al final inicia y termina adorando y alabando al Señor. Empieza diciéndole al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una adoración al Señor. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabes, hermano, hermana? Para que puedas tener paz en tu corazón en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos complicados, difíciles como los que estamos pasando, que tú puedas tener paz, alaba al Señor. Recuérdale a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, el poder de Dios. Señor Jesucristo decía: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
Todo el poder es tuyo, Señor, y tú me puedes sacar de cualquier circunstancia. Y aunque el panorama se vea complicado y difícil, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, yo sé que tú vas conmigo, Señor. Yo sé que no voy solo, voy de tu mano, Señor, y saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. La alabanza, hermano, ponga alabanzas, ponga adoraciones, cántele al Señor en su tiempo devocional, en su tiempo de oración. Haga una alabanza, recuerde que grande es el Señor. Recuérdeselo a su corazón y a su mente. Así como decía el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, recuerda, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros de esa manera, cuando cantamos, cuando alabamos en nuestra oración al Señor y en nuestra adoración, le recordamos a nuestra mente que no estamos solos y que el poderoso Dios, el que es el Rey, el que es suyo el poder y la gloria por todos los siglos, en todo tiempo, en todo momento, ese es nuestro Padre celestial que nos cuida. Así que, hermano, hermana, vamos a poner esto por obra en nuestros hogares. Si cometiste un error, si has tratado mal a tu esposa, si has tratado mal a tus padres, si has tratado mal a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, este es un buen tiempo y dile: esposa, perdóname, voy a ser un factor de paz, estoy arrepentido, quizá te he hablado con dureza, sí, quizá no he tenido paciencia, perdóname. Pídale usted perdón a Dios con un arrepentimiento genuino y dígale: Señor, perdóname si he andado en la carne, Señor. Perdóname si he andado ansioso, si he andado, Señor, sembrando quizá divisiones en mi casa, Señor, con mi mal carácter. Perdóname, Dios. Perdóname si he hecho un mal ambiente en mi casa. Y vaya y póngase bien con su familia pidiendo genuinas disculpas. Lo segundo es: perdone. Si a usted lo han ofendido, si alguien llega a usted y le dice genuinamente: discúlpame, perdone de todo corazón. Aun si 7 veces dice: pecare contra ti tu hermano, y 7 veces se levantare arrepentido y te pidiere perdón, dice la palabra de Dios: perdona. Perdona por libertad personal, más que por bendecir a la persona, que es una bendición siempre perdonar, pero el más bendecido es el que perdona. Y por último, hermano, si tienes cargas, ve al Señor. Si estás preocupado, si estás ansioso, ve a la presencia de Dios y Él te hará descansar en el nombre de Jesús. Y en todo tiempo alábale para recordarle a tu corazón y a tu mente quién es tu Dios, quién es tu Señor poderoso, que no te deja y no te dejará jamás, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Hoy sabemos, Señor, que debemos ser nosotros, Padre, esas personas maduras espiritualmente y llenos de ti, que son un factor de paz y de unidad en su familia. Y debemos, Señor, quitar de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo y las obras de la carne, Señor, que traen divisiones y pleitos, Padre. Primeramente, Señor, que tengamos nosotros la humildad de reconocer nuestros errores, primeramente delante de ti, Señor, arrepentidos por quizá, Señor, haber tratado mal a alguien, quizá haber, Señor, actuado sin amor, sin paciencia. Y te pedimos, Señor, si alguno de nosotros en este tiempo, Señor, ha lastimado a un familiar, Señor, perdónanos, Padre, perdóname. Dígale ahí al Señor: perdóname, Dios. Y, Señor, voy a dar ese paso, me voy a acercar a esa persona que ofendí y con sinceras disculpas le voy a decir: perdóname, y voy a arreglar la situación en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, si alguien me ha ofendido, aunque no me haya pedido perdón, yo voy a perdonar, Señor, para tener un corazón limpio y que ninguna raíz de amargura me estorbe, ninguna raíz de amargura, Señor, me contamine. Yo decido perdonar. Y si alguno de mis hermanos, hermanas, si mi esposa, mi esposo, dígale ahí, hermana, si mi esposo se acerca y me pide perdón, lo voy a perdonar de todo corazón, Señor, porque gran bendición hay en perdonar, gran libertad hay en el corazón del que perdona. Y si en algún momento, Señor, la ansiedad está llegando a nuestros corazones por estos tiempos difíciles, Señor, queremos ir a tu presencia y dejar ahí nuestras cargas, bendito Dios. Dejar ahí mis cargas, bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Padre, para que mis preocupaciones y mi ansiedad no generen, Señor, estrés en mi familia, no generen, Señor, fricción en mi casa, Padre. En el nombre de Jesús, trae paz. Ayúdame, Dios. Danos descanso, Dios. Danos descanso. Y hoy declaramos, Señor, tú eres Dios poderoso y tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Y tú tienes cuidado de nosotros. No nos faltará nada, Señor. En el nombre de Jesús estamos bajo las alas de nuestro omnipotente Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Estamos orando por usted. Estamos orando los pastores y líderes principales en unas reuniones de oración muy bonitas y oramos por usted. Y a diario en nuestras familias estamos orando por usted y sabemos que Dios y su presencia estarán en su hogar, en su vida. Y pronto pasará esto, como dice la palabra de Dios, cuando haya pasado el día malo, estemos nosotros firmes en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.